Hungría puede que sea el país de la Unión Europea del que más se ha hablado en los últimos años, y no precisamente por cuestiones positivas. Y, ojo, cuidado, esto no es una crítica, es una realidad, porque al final Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, se ha visto envuelto en varias polémicas al chocar con la Comisión Europea en diferentes asuntos. Que si la vulneración del Estado de Derecho, declaraciones o acciones en Hungría consideradas homófobas, que si la Comisión le congelaba fondos europeos a Hungría, la reciente expulsión de Hungría del programa Erasmus o incluso la aparición del propio Orbán con una bufanda mostrando la Gran Hungría, es decir, un mapa que marca como territorio húngaro los actuales de Hungría, Austria, Croacia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Ucrania, lo cual cabreó a estos países. Todos estos incidentes ya los he tratado en mi canal secundario, al cual podéis suscribiros porque subo un vídeo al día sobre la UE. Pero lo que hoy pretendo es centrarme en otro asunto, en si Hungría está más del lado de la UE o de Rusia. ¿Y por qué planteo esta pregunta? Pues porque la invasión rusa de Ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso para mostrar las diferencias entre Orbán y el resto de líderes de la UE. Y es que Orbán se ha mostrado reticente a aprobar las sanciones contra Rusia que la UE ha ido planteando desde febrero de 2022. Eso sí, cabe decir que Hungría no ha sido el único obstáculo, ya que Alemania tampoco ha puesto siempre las cosas sencillas para imponerle sanciones a Rusia. Sin embargo, al final, Hungría ha sido el país que más se ha resistido a dar su visto bueno a los diferentes paquetes de sanciones. Y Orbán ha seguido manteniendo un contacto cercano con Rusia, con la cual ha firmado incluso nuevos contratos energéticos. Ahora bien, la actitud del gobierno húngaro tampoco sorprende del todo, ya que Hungría es, sin lugar a dudas, el país más rusófilo de toda la Unión Europea. Pero claro, entonces Hungría, ¿en qué bando está? O sea, a nivel oficial forma parte de la Unión Europea, sí, pero una UE con la que choca bastante y desde la que suaviza o retrasa sanciones contra Rusia. Por tanto, ¿de quién es aliado realmente? ¿De la UE o de Rusia? ¿Cuál es la influencia de Rusia en Hungría? Estas son las preguntas a las que vamos a responder hoy porque así lo habéis querido los eurodiputados y presidentes del canal, es decir, todas las personas que apoyáis económicamente este proyecto de divulgación para elegir un vídeo al mes. Muchas gracias por apoyar este canal, lo cual también podéis hacer dejando un buen like y suscribiéndoos porque comenzamos ya mismo con el vídeo. De primeras uno podría pensar que Hungría tiene muchos vínculos históricos positivos con Rusia, pero lo cierto es que no es así. Además, a día de hoy Hungría ni siquiera tiene una minoría rusa importante en su territorio, ni un idioma o una religión que comparta con Rusia. Sin embargo, la influencia de Rusia en Hungría sí que ha ido creciendo en varios ámbitos y es en eso en lo que vamos a fijarnos. Por ejemplo, en el tema energético, puede que esta sea ahora la fuente de influencia más importante de Rusia sobre Hungría. Y es que entre 2002 y 2010, los gobiernos húngaros, liderados entonces por socialistas, aumentaron la cooperación en este sentido con Rusia. Y tras la llegada de Orbán, que está como primer ministro desde 2010, la cosa no ha sido diferente. Así, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, Hungría era extremadamente dependiente de Rusia, ya que importaba alrededor del 80% de su gas y el 65% de su petróleo de allí. Además, a finales de agosto de 2022, es decir, tras 6 meses desde el inicio del conflicto en Ucrania, Hungría dio luz verde para la construcción de 2 nuevos reactores nucleares. ¿Y quién llevaría a cabo esta obra? Rosatom, una empresa pública rusa, la cual cubriría el 20% de los costes, siendo el 80% restante financiado por un préstamo de Rusia a Hungría. Este tipo de acciones dejaban claro que el gobierno húngaro seguía estando más enfocado en asegurar el flujo de gas ruso en lugar de trabajar para diversificar sus fuentes energéticas. Además, este proyecto se convirtió en el único activo que le quedaba a Rosatom, ya que otros proyectos similares se cancelaron en Bulgaria, República Checa y en Finlandia en los últimos años. Ahora bien, cabe destacar que la influencia económica de Rusia sobre Hungría realmente no es tan grande. O sea, es que Rusia ni siquiera está entre los 10 socios exportadores o importadores más importantes de Hungría. Pero Rusia sí que tiene influencia a través de proyectos importantes en Hungría, como el que os acabo de comentar de los reactores nucleares o la reconstrucción del metro a través de otra empresa rusa. Y al final, esta dependencia es la que puede hacer que un país, en este caso Rusia, influya en las decisiones políticas de Hungría, tanto a nivel interno como de cara al exterior. Eso sí, esta no es la única forma en la que Rusia ha influido en Hungría para cuestionarnos en qué bando está este país.
En abril de 2022, la Oficina Nacional de Investigación de Hungría inició una investigación por sospecha de que hackers rusos hubiesen robado información del Ministerio Húngaro de Exteriores y Comercio. Esta investigación comenzó a raíz de una publicación por periodistas húngaros, los cuales certificaron que se había robado información del gobierno húngaro desde 2012 por hackers rusos. Ante esto, el propio Orbán dijo que todos los ministerios húngaros eran atacados constantemente por grupos de hackers, pero negó que lo de los hackers rusos fuese cierto. Así, el gobierno húngaro no llevó a cabo ninguna acción, no hubo ninguna repercusión. De hecho, mientras que en otros países de la UE se ha ido reduciendo el tamaño del personal en las embajadas y consulados de Rusia, la embajada de Rusia en Budapest ha ido aumentando. Así, en 2022, la embajada en Budapest contó con 56 diplomáticos, 10 más que en 2021 y decenas más que los 6 en Praga, 13 en Varsovia o 3 en Bratislava. Además, en 2019, el gobierno y parlamento húngaro decidieron alojar en Budapest la sede del Banco Internacional de Inversiones. Esto de primeras seguramente no os diga nada, pero la cosa tiene truco. Y es que este banco es un antiguo instrumento financiero soviético que se ha transformado en un elemento de Rusia para ejercer influencia económica. Hasta aquí, oye, pues todo bien, quien quiera relaciones con ese banco, que las tenga, y quien no quiera, pues fuera. De hecho, países como República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia y Rumanía anunciaron que dejarán de ser miembros de este banco. Pero aquí lo importante está en que Hungría le otorgó inmunidad de nivel diplomático a funcionarios clave de este banco, es decir, facilidad a altos cargos rusos para moverse sin restricciones dentro de la zona Schengen y protegiéndoles de supervisiones de los países. Entonces, con todos estos hechos expuestos que no han sido tan sonados, pero sí son relevantes, se podría decir que Hungría está claramente del lado de Rusia, ¿no? Pues lo cierto es que no, y vamos a ver por qué. Uno de los objetivos de Rusia respecto a la Unión Europea es hacer que ésta pierda fuerza, y esto se puede conseguir si se crea una división entre sus estados miembros. Hungría es un hilo del que tirar para el Kremlin, pero no es el único, ya que hay influencia rusa demostrada en otros países de la UE también, como en Italia, Grecia, España o Francia. Eso sí, lo cierto es que Hungría se ha convertido en el mejor aliado de Rusia dentro de la Unión Europea. Ahora bien, esto no quiere decir que automáticamente Hungría sea prorrusa o aliada de esta, porque lo que más pesa en Hungría no es su simpatía hacia Rusia, sino su rechazo a Ucrania, y si miramos a los votantes de Orbán, su rechazo a la Unión Europea también. Respecto a Ucrania, digamos que los húngaros consideran que este país les está perjudicando, y es que en los últimos años las relaciones entre Hungría y Ucrania han ido a peor, sobre todo cuando Ucrania impuso restricciones a las minorías en su territorio. Esto, según Ucrania, iba destinado a combatir la influencia rusa en el país, pero acabó afectando a la minoría húngara en suelo ucraniano. A partir de ahí, la situación fue a peor y la invasión rusa de Ucrania no ha hecho a los húngaros cambiar de parecer. Además, cabe resaltar que el modelo económico de Viktor Orbán se ha construido en torno a la ambivalencia geopolítica, es decir, intentando atraer inversiones y oportunidades tanto del este como del oeste de Europa. De hecho, esto fue lo que el propio Orbán dijo en un discurso en Rumanía en julio de 2022, dejando claro que quiere combinar las ventajas tanto de Oriente como de Occidente. Además, Orbán, tras ganar las elecciones húngaras en abril de 2022, dijo que él sigue viendo el futuro de Hungría en la OTAN y en la Unión Europea, y que quiere desempeñar un papel activo en la configuración de ambas. Por tanto, para dar una respuesta final a la pregunta del vídeo, la postura de la Hungría de Orbán no es prorrusa como tal, es una ambivalente que se aprovecha de su posición para sacar lo mejor de los dos mundos. Lo que hace pensar que Hungría está del lado de Rusia es debido a que la invasión rusa de Ucrania tampoco la ha hecho pro-Ucrania, a pesar de haber aprobado todos los paquetes de sanciones contra Rusia. Además, otro hecho que hace creer que la Hungría de Orbán está del lado de Rusia es que Orbán también se ha mostrado en contra de los valores progresistas de Occidente, como el apoyo al colectivo LGBT, algo que va en consonancia con la actitud de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Ya veremos si los choques entre Hungría y la Comisión Europea, que tienen como consecuencia la pérdida de fondos europeos, hacen que Hungría vaya enfriando su relación con Rusia, sobre todo en un momento en el que Hungría ya no cuenta con el apoyo de Visegrado dentro de la Unión Europea. Lo que suceda de aquí en adelante lo cubriré por aquí y por mi canal secundario, así que suscríbete a ambos canales si quieres seguir al tanto de la actualidad europea. Déjame en comentarios tu opinión sobre este asunto, que siempre acabo leyendo cositas interesantes, y gracias nuevamente a los eurodiputados y presidentes del canal por haber hecho posible este vídeo.